Muy buenos días. Estamos en contacto para el programa de Fogón en Fogón de la Argentina, de Buenos Aires y la radiofrecuencia 808 de Salinas con el periodista y el intelectual Sergio Peralta desde Mendoza. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, ¿cómo está, estimado? Estoy muy bien, sabiendo que estás ahí del otro lado, es una satisfacción porque hacía rato que teníamos ganas de establecer alguna serie de vínculos contigo, que estás tan en el palo de las cosas que también nos preocupan a nosotros. Así que para abrir directamente el fuego, te Sí. pregunto, Sergio, ¿cómo es estar haciendo comunicación popular en Mendoza en este momento? Es, es vivir en el estómago de la bestia. Mendoza es una provincia que con las pasadas elecciones del domingo confirmó lo que todos sospechamos, que es vivir en una provincia terriblemente conservadora. Mendoza tiene el triste orgullo de haber generado uno de esos partidos provinciales profundamente conservador, el Partido Demócrata, eh, que le dio a la dictadura, a todas las dictaduras militares de la República Argentina, siempre le dio un gobernador. Con el paso del tiempo, ese partido ha devenido en el PRO, parte del PRO, y en las pasadas elecciones volvió a ganar lo que acá se llama Cambia Mendoza, que sería un Juntos por el Cambio, reinstalando nuevamente a Cornejo, que actualmente es senador por Mendoza. eh, Está en estos momentos como gobernador Rodolfo Suárez, que lo sucedió. Pero como para sintetizarlo, Mendoza tiene casi el 75% de gente que es de, por decirlo de alguna manera, centro derecha. No se entiende muy bien porque Mendoza tiene una gran cantidad de empleados públicos, tiene más de 60.000 docentes, todos dependientes del Estado provincial. E imagínate que en su momento, eh, eh, durante la pandemia en el 2020, el gobierno provincial decidió no darle ningún tipo de aumento a los empleados públicos, ninguno. Así que imagínate la sensibilidad social que hay acá. Y la otra historia es que los medios públicos en Mendoza viven de las ofertas de los supermercados, los medios de comunicación, perdón, de, viven de las ofertas de los supermercados o de la pauta publicitaria oficial. Entonces son lo que yo digo hijos de la pauta, por decirlo de alguna manera elegante. Así que es imposible encontrar alguna crítica, alguna opinión contraria a las gestiones que hace el gobierno de turno. Esto, para ser sincero, no tiene que ver únicamente con el actual gobierno. Con cualquier gobierno de turno, los medios de comunicación son complacientes. Ergo, la gente de Mendoza tiene la información que recibe y que el gobierno provincial les baja eh, desde, digamos, desde arriba. Así que, bueno, tenemos esa situación. Medios de comunicación hay muy pocos, así del estilo autogestivos o que de alguna manera, eh, ¿cómo te diría yo? Que puedan eh, informar a la sociedad de una manera más eh, objetiva. Esto diciendo y respetando siempre lo que yo he pensado de que el periodismo independiente no existe. O sea, a mí siempre me pareció que el periodismo independiente desapareció cuando Gutenberg inventó la imprenta, porque a partir de ese momento el dueño de la imprenta era el que bajaba la línea editorial, ¿no? Pero hacer periodismo en Mendoza es difícil, cualquier tipo de periodismo, ya sea el independiente o el rentado, porque ya te digo, quedas cautivo
de las líneas editoriales que son muy férreas en Mendoza. Los medios de comunicación son muy férreos. Yo hice la experiencia de un medio público, fui director durante 4 años de una radio del Estado Nacional, durante la gesta de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y lo que me valió tener durante un mes en la puerta de mi casa una consigna policial porque me amenazaron de muerte y porque, bueno, porque se puso muy complicado eh, y no se podía hacer casi nada, y eso que Mendoza tiene 4 radios que corresponden al Estado Nacional. Es la única provincia que tiene esa cantidad de radios. Pero bueno, eso, un poco para contarte qué es hacer esto en la provincia. Y en el caso tuyo, Sergio, vos sos muy activo en un medio alternativo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que cómo están operando ustedes ahora? Mira, nosotros, yo desde Mendoza, Marcelo Valente desde La Plata y Silvia Schulein desde La Cava, desde Capital, llevamos adelante el proyecto este de Esfera Comunicacional, que es una página web destinada casi exclusivamente al tema comunicación. Tratamos de bajar información, la mayor cantidad de información posible y compartirla en los distintos grupos, en las distintas redes de comunicación. Eh, Tratamos de bajar material de consulta y no de consulta, por eso de consulta queda medio para la discusión, para la divulgación. Ahí escriben eh, personas realmente importantes que escriben, tienen la gentileza de escribir para, para para la página. Digo, Washington Uranga, Jorge McFood, eh, Omar Rincón, bueno, y muchos, no voy a nombrar porque me voy a olvidar y son muchos. El juez, que es muy conocido, Miguel Rodríguez Villafañez, que él hace una vinculación de la comunicación y la justicia. Eh, bueno, esta gente y muchas más, nosotros pedimos el permiso para difundir la información. Y ya te digo, se puede entrar a Esfera Comunicacional, todo junto, .ar, ahí está el material organizado, y eventualmente bajamos una nota de opinión que obviamente nos vincula con el lado progresista de la vida, con el lado y esto lo quiero aclarar, con el lado de la izquierda. Y, y cuando digo el lado de la izquierda, casualmente el otro día escuchaba una buena definición y que me parece que hay que tratar de difundirla y compartirla, con el origen este de la derecha y la izquierda, y que, viste, que nos han formateado la cabeza para pensar que la izquierda tiene que ver con el marxismo. Eh, y a mí me gusta pensar que la izquierda tiene que ver con el lado positivo, el lado bueno de la vida. Pero la izquierda y la derecha nace allá en la época del rey en Inglaterra, que cuando el rey tomaba un dictamen, los que estaban a favor del dictamen del rey se ponían a la derecha y los que estaban en contra de ese dictamen o no acordaban con el rey se ponían a la izquierda. A la derecha, en este caso, están los que aprueban y aceptan cerradamente las decisiones que toma el poder absoluto, y los que estamos del lado de la izquierda dudamos de este poder absoluto en la toma de decisiones. Entonces, cualquiera que esté a la izquierda es un tipo progresista, no necesariamente marxista, leninista, ni se come a ningún niño. Qué, qué lúcida que es esta reflexión, qué lúcida, Sergio. Esfera Comunicacional tiene una actualización con qué frecuencia de artículos y qué otros medios asociados tiene. Me refiero a la parte de audio, de video, si tiene algún tipo de plataforma. Mira, ahí está vinculado, hay medios amigos, como por ejemplo la red de comunicadores del Mercosur,
está la gente de la red de medios digitales, hay vínculos también con la red Voltaire. La actualización yo te diría que en el transcurso de la semana se suben a razón de 5, 6, 7 notas. Son notas muy cuidadas, muy buscadas. Hay un acervo muy grande dentro de la página. Hay un promedio de unas 11.000 visitas a la página. El que entre a la página va a encontrar que, como te digo, casi exclusivamente material destinado a la comunicación. Hay varias carpetas o varias secciones que uno puede ir eligiendo, pero yo te digo casi exclusivamente porque Jorge McFood, este querido amigo en común que tenemos, él suele escribir, y vos has visto que Jorge es un escritor que vincula la comunicación y la realidad política y social que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, y se da ese caso, así que bueno, pero yo para los que vean esta entrevista, esta charla, me gustaría que la visiten, que la miren. Eh, Hay un lugar donde uno puede dejar alguna opinión. Bueno, entrar y a ver qué les parece. ¿Cuál es el último tema al cual tú dedicaste tu, tu creación? Mira, escribí uno que tenía que ver, he escrito varios, pero este último es una reflexión acerca de la libertad de expresión, que muchas veces los medios masivos de comunicación la confunden con la libertad de presión. Y bueno, una reflexión en torno a eso, una serie de puntos que me parecían que había que tendríamos que tener en cuenta a la hora de difundir información. Y ahora estoy trabajando en una que tiene que ver con esto de todo lo que se ha generado alrededor de la figura de la libertad avanza, de cómo no es que se lo sobrevalore, pero a veces me parece que los periodistas preguntan sobre cosas que son absurdas. Ayer escuchaba una entrevista que la alargaron durante mucho tiempo al candidato a jefe porteño, del gobierno porteño, a este personaje, y le hacían preguntas y él decía que él iba a cerrar la televisión pública, que era español, y bueno, y se pusieron a dar vuelta alrededor de eso. Tomás Méndez le hacía la entrevista con un notero. Y me pareció que era darle aire al absurdo, porque primero que el jefe de gobierno porteño no está en sus facultades cerrar la televisión pública. Está bien que él lo hacía como por, digamos, como heredando la decisión del gobierno, supuesto gobierno central. Y después discutir sobre si él era español o no era español. O sea, me parece que ni siquiera es ganarle o darle minutos de aire, sino es discutir sobre el absurdo, y me parece que los periodistas tenemos la obligación de, en todo caso, clarificar, trabajar, ni siquiera bajar información, o en todo caso, si uno baja información, decirla desde dónde lo hace, que es totalmente lícito eso. O sea, si yo opino, volviendo a lo que decía recién, opino desde la izquierda, lo tengo que hacer saber, y bueno, por lo menos blanquear esas situaciones y no seguir con esta paparruchada de decir yo soy un periodista independiente, ¿viste? Porque cualquier opinión que uno emita está lastrada de lo que uno piensa, de lo que a uno le pasa, de lo que uno siente, en fin. Esta generación de escándalo que genera este personaje es como un bocato di Cardenale para un cierto periodismo, ¿verdad? Claro, claro, vos has visto que la prensa desgraciadamente se ha farandulizado. O sea, el, el nivel
de comunicación, y esto pasa en varios programas, y en varios tipos que uno consideraría como referentes, y caen en esta cuestión de banalizar a veces una información o de, como decía un amigo, no adjetives cuando estás informando porque lo estás perdiendo. Y esto pasa inclusive con, como te digo, con tipos que uno considera importantes. Por eso tan jodida, tan dolorosa la muerte de Mario Weinfeld, ¿no? Un tipo que tenía esa capacidad para comunicar y volver a decir, tomaba una posición, y la hacía saber esa posición. Y hay una gran cantidad de comunicadores, de periodistas eh, que caen justamente en la banalización, a veces me parece, detrás de este maldito germen del capitalismo que es el consumismo y el punto de rating. A veces el rating es como el faro hacia donde se dirige la noticia, y otras veces es la billetera. La, la- la- a ver, yo me acuerdo una vez, Eduardo Olivetti, cuando le cerraron un programa que se llama Esta boca es mía, el tipo no quiso hablar a favor de la situación en Mercedes-Benz, a pesar de que tenía una pauta en el programa. Era Mercedes-Benz, o bueno, en este momento dije el nombre, pero bueno, por una empresa determinada, y él decidió no hacerlo y eso le costó que le levantaran el programa. Estaba en el lugar donde él estaba, en ese canal había una pauta de una empresa y me pareció lo más coherente que yo he visto. Esto de decir, yo no lo hago aunque haya plata de por medio, porque iba contra los principios. Pero vos has visto, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gustan tengo estos otros. Bueno, a veces, a veces pasan más frecuente de lo que uno quisiera. Sí. Sergio, vos que sos un observador atento, fino, histórico, desde Grondona y Neustadt, en los años 70 80 al periodismo de hoy, ¿cómo ves esta evolución de la personalidad de los periodistas llamados, entre dos comillas, independientes? Mirá, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, y esto lo he comentado, lo he escrito también, tiene que ver con que el momento histórico y las condiciones son distintas. La aparición de las redes sociales mató a un montón de vacas sagradas. Digo, mató así entre comillas, ¿no? Hoy en día, con el uso de las redes sociales, cualquiera puede escribir, puede armar un TikTok, puede armar una red de WhatsApp, puede armar Instagram, lo que sea, y en lugar de haber militantes y empiezan a haber seguidores, me parece que la información se empieza a hacer más superflua, más rápida. Vos has visto este eh, escritor coreano tan nombrado a veces y tan poco conocido, Byung-Chul Han, habla en Infocracia, habla justamente de que eh, estamos como invadidos de información, justamente por la cantidad de información. Entonces la información es más rápida, más mediática, uno lee titulares y no contenidos, no lee las bajadas. Entonces uno se llena de titulares que sirven para poco. Así que las vacas sagradas, como en su momento histórico, hay que ver cuándo también funcionó Grondona y Neustadt, bajando la línea que bajaban, y la competencia que había también era todo mucho más chiquito en cuanto a cantidad de medios y de canales. Hoy en día no sé si hay eh, alguna vaca sagrada sobreviviente. Yo diría que un caso emblemático es Víctor Hugo Morales, un tipo que tiene
que es coherente y que detrás de él tiene un bagaje informativo y cultural impresionante, que es una cosa que a mí me parece también. Y esto yo sé que me va a valer el repudio o la bronca de varios, pero hoy en día muchos periodistas son muy burros. O sea, no hay información, no hay formación, quizás por la inmediatez. ¿Y por qué lo asocié con Víctor Hugo? Porque vos has visto que Víctor Hugo no solamente puede dar una información, una opinión, en este caso, personal opinión, de un tema político, pero es un tipo que te puede hablar de deporte, un tipo que puede hablar de ópera, un tipo que puede hablar de tango, que puede hablar de pintura. O sea, el bagaje cultural que tiene es muy amplio y eso hace a la vez enriquecer la posibilidad del discurso. Esto no quiere decir que uno tenga que ser un opinador de todo o un llame la sé de lo que me preguntés, pero me parece que cuando uno tiene una formación cultural amplia, eso enriquece justamente el mensaje que uno baja. Eh, Eso me parece. Sí, tal cual, coincido plenamente. ¿Y cómo es la comunicación dentro de la provincia? Los canales provinciales, las radios provinciales, ¿cuál hay allí? ¿Cómo se distribuye ahí la pauta? ¿Qué tipo de periodismo hay ahí en Mendoza? Mira, Local. Mendoza esencialmente tiene dos grandes medios, uno que responde al Grupo América, que es Vila Manzano, y son propietarios de innumerable cantidad de radios, de cable, tienen la cablera más grande, eh, medios radiales, televisivos y diarios, eh, algo que la ley de medios, la ley de servicio de comunicación social audiovisual prohibía o no permitía tener semejante concentración. Y después está el otro grupo, o sea, y ese grupo, digamos, como te dije, responde al Grupo América y el otro responde al Grupo Clarín, que concentra radios, el otro canal de aire, el diario Los Andes, que es un diario también viejo, y digamos, están ampliamente condicionada el rubro comunicación a dos grupos muy grandes y que funcionan también, por ejemplo, en el tema FM por prepotencia. ¿Cómo es esto? Ocupan una frecuencia e inmediatamente meten un equipo de 10 kilovatios y no hay quien le haga frente a semejante potencia y prepotencia para transmitir. Y en esto también tenemos que reconocer que el ENACOM tampoco cumple las funciones que deberían cumplir. Así que, pero es eso. Digo, Mendoza no tiene un mapa muy diferente al mapa nacional. No existe la cantidad de medios alternativos que tiene Buenos Aires, por ejemplo, pero tampoco se lo puede comparar. Hay un esfuerzo cooperativo que se llama el diario El Otro, y ese me parece que es muy interesante, son muy críticos al gobierno, tratan de bajar la mayor información posible, transparentar algunos actos dudosos eh, durante la gestión de gobierno, pero es, ya te digo, son contados con la mano, la radio La Mosquitera, hay puede haber algún canal chiquito funcionando, pero la capacidad está cooptada por estos dos medios. Tú tenés un hermano trabajando, ¿no? En una televisora. Claro, ellos tienen un canal de televisión en la zona donde yo vivo, en la zona este de Mendoza. Tienen un canal y una radio con licencia, una FM limitada por la potencia porque está justamente destinada a un radio pequeño y por cuestiones económicas no pueden meter un equipo grande, aparte justamente porque no se puede. Y el canal es un canal que figura con estos
que a la espera de la normalización de hace años que en el ENACOM no termina de definir, se iba a llamar a licitación, un canal que tiene 20 años, un canal comunitario, que cubre, ya te digo, la zona este de la provincia de Mendoza y se dedica a pasar información de lo que pasa en el lugar. Yo siempre dije que los medios de comunicación grandes funcionaban como un camión atmosférico. O sea, aparecían cuando el pozo estaba lleno de desechos, si no, mientras no está lleno de desechos, no aparecen. Bueno, en Mendoza funcionan así y se nota mucho. Sergio, contame el vínculo con Chile, el tema de integración regional a esa zona, cómo viven la cercanía con Chile. Mira, vos sabés que históricamente Mendoza pertenecía a la Capitanía de Chile. De hecho, los mendocinos tienen un acento muy parecido al chileno y hay buena relación. Yo escucho a veces que hay problemas con gente que va de visita, de paseo a Chile. Viste, estas cuestiones cambiarias hacen que masivamente vayamos a Chile a comprar termos y bombillas. Esto no es un eufemismo. Vamos a comprar termos y bombillas y cuando el cambio lo favorece, los chilenos vienen masivamente a comprar a los supermercados a Mendoza. Es una cosa loca. Eh, tenemos la parte más alta de la cordillera de los Andes en Mendoza, o sea, está el Cerro Aconcagua a casi 7.000 metros de altura, y el paso es a través de este túnel que cada 2 por 3 se queda bloqueado por el tema de la nieve, porque está a casi 4.000 metros de altura el túnel. Pero estamos enfrente de Santiago de Chile y los camiones quedan muy cerca del puerto de aguas profundas para salir en San Antonio, en Puerto de San Antonio se llama. Creo que sí, sí, me lo confundo con el de Argentina. Bueno, el puerto de aguas profundas y sale por ahí la descarga. Entonces, Mendoza y Chile, los mendocinos y los chilenos tienen una frecuencia bastante importante y un muy buen trato, que no pasa con otros comprovincianos nuestros. Ah, mirá, o sea, hay muy buena vecindad. El, Sí, sí, en general sí. eh, Nosotros, de hecho, hemos cruzado, hemos ido seguido, hemos estado, eh, nos queda muy cerquita el mar. Imagínate, tenemos el mar, si queremos ir al mar argentino, a nosotros nos queda a más de 1.000 kilómetros, 1.400 kilómetros. El mar chileno nos queda a 350, 400 kilómetros, estamos cerca del mar. Eh, y tiene playas muy lindas, especialmente hacia el norte. Entonces, bueno, eso, los mendocinos, digamos que cruzan con bastante frecuencia por Cristo Redentor o hacia el norte por Malargüe. y el paso de personas, Perdón, al sur, a Malargüe. mal algo. Sí, El paso de personas, el paso de documentación es ágil, hay trabas, ¿cómo funciona ese es trasiego? medio complejo, no tiene la facilidad que uno tiene cuando va a Uruguay. Yo las veces que he cruzado, que afortunadamente son muchas, tengo muchos amigos en Uruguay y buenos amigos, me pareció fantástico el tiempo, la rapidez para poder pasar. En cambio, acá en Mendoza hay mucho, es muy burocrático, pasa muchísima gente en la época de vacaciones veraniegas, es muchísima gente, y hay un control muy férreo con el tema de lo que se pasa y no se pasa. Cuando uno va hacia Chile, ellos controlan mucho qué tipo de mercadería cruza, por el tema de que uno pueda pasar alguna plaga para aquel lado. Y cuando es el retorno, AFIP controla mucho, la aduana controla mucho por el tema de, bueno, del contrabando, de lo que se pueda traer en cuestiones electrónicas y todo eso.
Esto pasa cuando, es lo que te decía, se dan ese péndulo ida y vuelta de gente que va y que viene de acuerdo a la cuestión cambiaria, ¿no? A quien le favorezca. Bárbaro. Sí, interesante, interesante. Sergio Peralta, es un gusto charlar contigo. Vamos a volvernos a encontrar porque me interesa que charlemos de los medios y el streaming y estas posibilidades de las redes y otras de las cosas que se ocupa este esfera comunicacional que ahí estamos. Sí, eh, y vos sabés que, y una cosa que a mí esto que vos decís del streaming, una cosa que me ha de alguna manera conmovido es el hecho durante un tiempo, durante la pandemia especialmente, yo conducía un programa que salía por Radio Rebelde, que se llamaba El Zoom de las 19, y después en otro programa que se llamaba Salir por Arriba, junto con Néstor Picone. Y una de las cosas, yo lo hacía desde acá de Mendoza por Zoom, como estamos haciendo esto ahora. Y una de las cosas que a mí me conmocionó durante un buen tiempo y me costaba asumirlo, era el tema de que estaba haciendo un programa de radio, por ejemplo, en el Zoom de las 19, yo entrevistaba durante una hora a una persona. Y el hecho era verme mientras hablaba. Los que hacemos radio, los que hemos hecho radio, uno tiene, lo que ve es el micrófono y ve al entrevistado. Uno nunca se ve. No es como en la televisión, que ves el monitor. Acá uno está hablando y se está viendo. Y eso a mí me generaba un ruido que me costó eh, elaborarlo, digamos. Voy viendo que ahí hay 5 minutos todavía, 27 disponibles. Empieza a avisar. y estás cómodo? ¿Estás cómodo con este medio del streaming? ¿No te molesta? Sí, sí. Sí. No, no, no. Y les quiero contar a la audiencia cómo es esto, a la gente que escucha esto, cómo es esto, de dónde salen, porque por ahí me gusta contar los orígenes de las cosas y uno cómo va heredando esto. El otro día te lo comentaba a vos. eh, la última vez que lo vi a Eduardo Galeano, eh, no mucho tiempo después se moría. eh, Tuvimos una charla y él me decía que cómo nos reconocíamos, porque uno decía que uno iba heredando amigos. Y él me hizo una referencia y yo creo que indudablemente estaba inspirado en la obra esta de Enrique VI de Shakespeare, cuando Shakespeare le dice en la batalla de San Crispín, en la Guerra de los 100 Años contra los franceses, ellos iban a enfrentar a un ejército grandísimo. Y él le decía que no tuvieran miedo porque se iban a enfrentar sin miedo, porque eran una gran banda de hermanos. Y, y él me dijo eso, que éramos una gran banda de hermanos, que nos conocíamos en la mirada del otro, y así con el tiempo se ha ido confirmando, porque mi gran amistad con Jorge Matfut, la heredé de Eduardo Galeano. De Jorge McFood heredé la amistad con Víctor Hugo Morales y contigo. Y así uno va heredando amistades y se va transformando justamente en una gran banda de hermanos, ¿viste? Aunque aún a veces tenga la mirada de LED a través de una pantalla de una computadora, pero nos seguimos identificando en la mirada. Un enorme abrazo a esa parte de la banda del otro lado, allá en la cordillera. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Ya nos volveremos a encontrar. Dale, un abrazo grande y un saludo para los que escuchan.